Hola, bienvenidos a los tutoriales del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Vamos a iniciar con la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 2, específicamente con el bloque 1 titulado Desarrollo de la Lengua, donde vamos a abordar temas muy importantes como son las palabras primitivas, palabras derivadas, las palabras compuestas, los prefijos y los sufijos. Es decir, vamos a aprender el día de hoy todos juntos acerca de la formación de palabras por derivación y por composición. Tenemos que las palabras primitivas son aquellas palabras que no se derivan de otra, es decir, son palabras originales, pero de una primitiva sí puede haber varias palabras derivadas. Tenemos que las palabras derivadas se forman a partir de una palabra primitiva. Y así pueden ustedes observar que tenemos la palabra mar. La palabra mar es una palabra primitiva y de esta palabra podemos derivar muchas otras palabras más. Y entonces a esto se le llama formación de palabras o familia de palabras, donde iniciamos con una primitiva y de ella surgen varias palabras derivadas. Así que de mar podemos decir la palabra marea, la palabra maremoto o la palabra marítimo. Como ustedes pueden observar, de mar tenemos tres palabras derivadas, la palabra marea, maremoto y marítimo. Y aquí les voy a subrayar la palabra primitiva, donde de ella emergieron varias palabras derivadas. Así tenemos la palabra primitiva sol, podemos decir soleado, insolación. ¿Qué sucede aquí en la palabra insolación? Si ustedes observan en donde aparece la palabra sol, le agregamos una partícula antes de la palabra y también le podemos agregar partículas de palabra después de ellas. Y así se van formando las palabras derivadas que, vuelvo a repetir, surgen de una palabra primitiva. También podemos decir la palabra solar. Tenemos la palabra primitiva pan y de ella puede surgir la palabra empanada, panecillo, panadería y obviamente ya serían palabras derivadas con un significado distinto a las palabras primitivas. Recuerden que las palabras primitivas no se derivan de otra palabra, son palabras originales, pero de estas palabras primitivas pueden surgir muchas palabras derivadas. Las palabras derivadas se forman a partir de otras palabras. Y también tenemos las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se forman con dos palabras simples. Estas dos palabras simples se unen, forman una tercera palabra llamada palabra compuesta y obviamente con un significado diferente. Así tenemos la palabra abre latas, que se formó con dos palabras simples, la palabra abre y latas, y al momento de unirlas forman una tercera palabra y a esa palabra se le llama palabra compuesta. Las palabras se pueden formar por derivación
como lo vimos hace un momento, que de una palabra primitiva surgen varias palabras derivadas. Las palabras también se pueden formar por composición, como les acabo de mencionar, es la unión de dos palabras simples y al momento de unirlas forman una tercera palabra y a esa palabra se le llama palabra compuesta o palabra por composición y lógicamente tiene un significado diferente. Y así también podemos formar palabras por derivación cuando a esta le colocamos un prefijo o les colocamos un sufijo. Tanto los prefijos como los sufijos tienen su propio significado y al agregar esa parte o esa partícula de palabra llamada prefijo o llamada sufijo, forman una palabra diferente y con un significado diferente. Vamos a mencionar que los prefijos son unidades léxicas, es decir, son unidades con significado que se anteponen a una palabra. Forman una nueva palabra con un significado diferente y estos prefijos van unidos a la raíz de la palabra, porque las palabras tienen una raíz que al momento de derivarlas, la raíz no cambia ni sufre ningún cambio. Por ejemplo, aquí tenemos soleado, insolación y solar. Si nos damos cuenta, esta parte de la palabra no sufre ningún cambio, entonces a esta parte le llamamos raíz o también le podemos llamar lexema. Y a lo que resta de la palabra se le pueden llamar gramemas, que son los que nos proporcionan el género y el número. Así tenemos la palabra empanada, panecillo, panadería. Y si se dan cuenta, la raíz no sufre ningún cambio. Y con esta raíz, si le agregamos o le anteponemos una partícula antes de ella o después de ella, forma una palabra nueva y obviamente con un significado distinto. También tenemos los sufijos. Mientras los prefijos se anteponen a la palabra, los sufijos van al final de la palabra. Y los sufijos también tienen su significado propio y recuerden que los sufijos van añadidos al final de la palabra. ¿Para qué nos sirven los prefijos y los sufijos? Pues ayudan a crear nuevas palabras, son vocablos que se derivan de otros vocablos o de otras palabras. Estas palabras, si se le antepone un prefijo y si se le coloca también un sufijo, entonces le podemos denominar palabras derivadas. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la palabra empanada, la raíz es pan, pero se le antepuso una partícula con significado, entonces aquí tenemos un prefijo, pero también tenemos un sufijo. Y entonces, ¿qué fue lo que formamos aquí? Una palabra derivada. Y recuerden que estas palabras derivadas surgen de una palabra primitiva. Y así vamos formando familias de palabras. Los prefijos, como son partículas de palabra que se anteponen a ella, pues van al inicio y así tenemos el prefijo super, in, tenemos el prefijo ultramar, re, extra, y todos tienen un significado propio. Por ejemplo, el prefijo bi significa dos y así decimos bicicleta, binario, bidireccional. Tenemos también el prefijo tele, que significa a distancia o a la lejanía, y tenemos televisión, la palabra telescopio, teleférico, teléfono. Entonces, si ustedes están escuchando con atención, si le anteponemos un prefijo, se forma una nueva palabra y ese prefijo tiene un significado y que puede formar palabras
a partir del significado propio. Tenemos también el prefijo ultra, que señala que algo está más allá, y así decimos ultramar, ultrasonido, ultravioleta, ultratumba. También el prefijo sin, que tiene un significado que indica falta de privación o también similitud o unión, y así tenemos la palabra sin sabor o la palabra sinapsis. Y el prefijo auto señala que es de uno mismo, ¿sí? Que está elaborado por uno mismo. Y tenemos la palabra con el sufijo auto, autónomo, autodidacta, que aprende por sí mismo, autocomplaciente, autocrítico, que se critica a sí mismo, autómata, autodestructivo. Y recuerden que los prefijos tienen un significado propio. Si el prefijo lo añadimos o lo anteponemos a una palabra, formamos una palabra nueva y obviamente con un significado diferente. Y se les llama palabras derivadas cuando le anteponemos un prefijo o le colocamos al final de la palabra un sufijo. Y las palabras derivadas pues surgen de una palabra primitiva, que las palabras primitivas no se originan en otra palabra, es decir, son palabras originales que no surgen de otras palabras. Cuando de una palabra primitiva surge un gran número de palabras, entonces le llamamos palabras derivadas, a las cuales le podemos colocar un prefijo o también le podemos colocar al final un sufijo. Y aunque los prefijos y los sufijos son partículas o son unidades léxicas, recordemos que tienen un significado propio. Y así los sufijos, que también son unidades léxicas que aparecen al final de la palabra, y tenemos el sufijo ario, so, ista, hable, y así sucesivamente. Por ejemplo, el sufijo arquía. Con él podemos formar la palabra monarquía y oligarquía. El sufijo aso, por ejemplo, codazo, que significa cantidad, amigazo, latigazo. Tenemos también el prefijo ísimo, buenísimo, está altísimo. Y recuerden que el sufijo va al final de la palabra. El bloque 1 es titulado El desarrollo de la lengua porque se refiere al gran caudal de palabras o términos que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje al momento de expresarnos. Y si nosotros agregamos muchas más palabras a nuestro léxico, entonces podemos utilizar familias de palabras que realizamos por derivación y por composición. Y así surgen las palabras primitivas, que son palabras originales. De las primitivas emergen las palabras derivadas cuando le anteponemos un prefijo o al final le colocamos un sufijo. Recuerden que los prefijos son unidades léxicas con un significado propio, y al colocarle un prefijo a la palabra o un sufijo, formamos una palabra nueva que posee un significado distinto. Y también tenemos las palabras por composición, que es la unión de dos palabras simples, forman una tercera palabra y obviamente con un significado diferente. Por ejemplo, la palabra enhorabuena, la palabra abrelatas, corta uñas, limpia brisas, son dos palabras que se unieron, llamadas palabras simples, forman una tercera y esa es una palabra compuesta. Entonces les invito a ustedes a indagar más sobre este tema tan importante titulado Desarrollo de la Lengua, para que se den cuenta que nosotros tenemos un idioma muy maravilloso y colmado de infinidad de términos que podemos utilizar en diferentes situaciones comunicativas. Que estén bien, nos vemos para el próximo tutorial.